Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Parshala, Spanish, Español. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura, la civilización de América Latina. Segunda parte. Yo me llamo Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo titulado México en el siglo XIX. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del tema México en el siglo XIX. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía del mismo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. La lucha por la independencia de México, iniciada por los sacerdotes radicales Miguel Hidalgo y José María Morelos, fue completado por Agustín de Iturbide, quien encabezó una coalición de criollos y peninsulares conservadores. Ellos estaban aterrorizados ante la perspectiva de ser gobernados por la Constitución de liberales y por la Constitución Liberal Española de 1812, que fue restablecida en 1820. La independencia lograda bajo tales auspicios de conservadores significó que los modelos económicos y sociales de México fueran cambiados. Para estar seguros, la insurgencia popular iniciada por Hidalgo tenía al menos un impacto a corto plazo en los modelos sociales, económicos y políticos del desarrollo mexicano. También obligó a cambiar la producción como ranchera arrendatorio. Este sistema maximizó la producción de maíz y dio beneficios reales y perdurables tanto para los productores rurales y los consumidores urbanos de maíz en todo el Bajío durante la primera mitad del siglo de la vida nacional. Del mismo modo, Florencia Mayor y Peter Guadino ponen énfasis en la participación revolucionaria de los grupos populares urbanos y rurales en las luchas políticas mexicanas del siglo XIX. Ellos revelaron su impacto en la formación del Estado mexicano y la conciencia campesina a largo plazo. No obstante, las haciendas grandes continuaron dominando el campo en muchas áreas, aunque los pueblos indígenas se quedaron con las tierras sustanciales de la comunidad hasta la mitad del siglo e incluso mejoraron un poco su situación económica y política con el paso de la autoridad española centralizada. La tendencia hacia la usurpación de tierras indígenas aumentó más fuerte debido a la falla en la legislación española para la protección. Los peones y arrendatarios de las haciendas a menudo sufrían de la servidumbre por deudas, salarios miserables, los carros, arrendamientos y las cuotas excesivas religiosas. En la Convención Constitucional de 1856 y 57, el liberal Ponciano Arriaga dijo que los ricos terratenientes de México se parecían a los señores feudales de la Edad Media. Un escritor anónimo contemporáneo reflejó
de manera similar la desilusión de las clases más bajas con los futuros frutos de la independencia. Según él, la independencia es solo un nombre. Anteriormente nos gobernaron desde España, ahora desde aquí. Siempre es el mismo sacerdote en una mula diferente. Pero en cuanto a trabajo, comida y ropa, no hay ninguna diferencia. La economía mexicana. Los estragos de la guerra habían dejado pozos inundados, haciendas abandonadas y la economía paralizada. Sin embargo, el fin del monopolio comercial de España trajo un gran aumento en el volumen del comercio exterior. El número de barcos que entraban en los puertos mexicanos pasó de 148 en 1823 a 639 en 1836. Pero las exportaciones no mantuvieron el ritmo de importaciones. Por eso dejaron un déficit comercial. La retirada del oro y la plata agravó los problemas del nuevo gobierno, porque el gobierno ya había heredado un tesoro sin dinero y tenía que mantener una burocracia hinchada. También tenía que pacificar una clase de oficiales dispuestos a rebelarse contra cualquier gobierno que sugirió una reducción de sus números de pago. El éxodo de los comerciantes españoles y su capital aumentó los problemas económicos del nuevo Estado. Los préstamos exteriores fueron la única manera de salir de la crisis. De 1824 a 1825, los banqueros de Inglaterra prestaron 32 millones de pesos a México, garantizados por los ingresos aduaneros de México. Los mexicanos recibieron solo un poco más de 11 millones de pesos de esta cantidad, porque la mayoría de esta cantidad fue pagada a los bancos derrotados de México. Sin embargo, las inversiones extranjeras, principalmente de Gran Bretaña, ayudaron en una recuperación parcial del sector importante del minero. Las minas abandonadas e inundadas durante las guerras fueron abiertas de nuevo. Pero el capital disponible fue inadecuado. También la producción de estas minas permaneció relativamente bajo debido a los problemas de la reconstrucción. También un ambicioso esfuerzo como la fundación del Banco de Avio en 1830 se puso en marcha para reactivar y modernizar la industria mexicana. Este esfuerzo proporcionó la asistencia gubernamental a la industria, fabricación principalmente del sector textil, y avanzó en las 3 décadas después de la independencia. La Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Durango y Veracruz se desarrollaron como centros principales de industria. Pero la escasez de capitales, la falta de una política coherente de protección industrial nacional y una estructura socioeconómica obstaculizaron el crecimiento del capitalismo mexicano. En 1843, el Banco del Avío rechazó todos los pedidos de préstamo por falta de fondos. Por lo tanto, la economía mexicana siguió basándose en la minería y la agricultura.
Las importaciones principales consistieron en productos manufacturados que la industria mexicana no podía suministrar. Política: los liberales versus los conservadores. Una escisión de liberal conservador predominó la política mexicana en el primer siglo. Ese conflicto estaba visible cuando el libertador Iturbide, el antiguo flagelo de insurgentes, entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y se enfrentó a otros dos generales insurgentes republicanos y liberales que llamaban Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Al fin, Iturbide fue derrotado en 1823 y este evento abrió las puertas al establecimiento de una república. Pero pronto era evidente que los republicanos se dividieron en los liberales y los conservadores, federalistas y centralistas. La Constitución de 1824 representaba un compromiso entre los intereses de los liberales y los conservadores. La Constitución apaciguó intereses económicos regionales mediante la creación de 19 estados. Todos estos estados poseían el poder de imponer impuestos, sus legislaturas, el derecho de votar y elegir el presidente y vicepresidente por el periodo de 4 años. La legislatura nacional se hizo bicameral. La creación de burocracias civiles locales dentro de la estructura federalista satisfacían la demanda de las clases medias provinciales. Pero la Constitución aún tenía una característica conservadora porque proclamó el catolicismo como el religión oficial. El general liberal Guadalupe Victoria fue elegido primer presidente bajo la nueva Constitución, quien también era un héroe de la Guerra de la Independencia. Guadalupe Victoria era aún muy ansioso por preservar la unidad. Por eso, él trajo el conservador Lucas Alamán en su gabinete. Pero en 1825 Alamán fue obligado a salir del gobierno. La división entre conservadores y liberales en aquel momento asumió la forma de una rivalidad. Esta rivalidad reflejó la competencia anglo-estadounidense por influencia económica y política en México. El York Rite Masonic Lodge, fundado por el ministro americano John Roberts Jones, apoyó a los liberales y federalistas porque ellos consideraban que los Estados Unidos como el modelo para su propio programa de reforma. Este grupo pidió ayuda de los conservadores que representaba la vieja aristocracia de los terratenientes y las minorías, la jerarquía clerical y militar, los comerciantes monopolistas y algunos fabricantes. Lucas Alamán fue su portavoz intelectual y organizador, quien era el estadista, campeón de la industria y autor de brillante Historia de México, desde el punto de vista conservador. El Partido Liberal representó la clase media de los criollos y mestizos. El Congreso fue obligado a aceptar una serie de reformas radicales por el presidente Valentín Gómez Farías. Unas reformas principales eran abolición de los privilegios y las exenciones al ejército y la iglesia, la abolición de los diezmos, la secularización de la oficina de la Universidad de México, la creación de un departamento de la instrucción pública, la reducción del ejército y la creación de una milicia civil especial.
mientras un caudillo clásico que se llamaba el general Antonio López de Santa Anna ocupó la capital y envió el presidente al exilio porque estaba encabezando la rebelión conservadora. Después de asumir la presidencia, Santa Anna revocó las leyes de la Reforma de 1833 y suspendió la Constitución de 1824. La nueva Constitución conservadora de 1836 redujo los estados a los departamentos que fueron dominados por el gobierno central completamente. El gobierno enfocó en la Ciudad de México, Puebla y Veracruz como centros de riqueza y población. La ley arancelaria de 1837 reflejó la tendencia centralista del gobierno que restauró el sistema de impuestos sobre las ventas, las aduanas interiores y el monopolio estatal de tabaco. Todos estos garantizaron los continuos ingresos a la Ciudad de México. A partir de entonces, México perdió Texas en 1836 y casi perdió Yucatán debido al abandono de los conservadores y el abuso de las zonas periféricas o de frontera como el norte de México y Yucatán. Este evento provocó la Guerra Mexicana o la invasión norteamericana entre 1846 y 1848, que marcó otro desastre para los conservadores. Una causa inmediata de esta guerra fue un conflicto entre México y Estados Unidos sobre la frontera de Texas. Pero el factor decisivo fue la determinación de adquirir California y Nuevo México por la administración de Paul. La guerra terminó con la derrota catastrófica y una rendición apresurada de México. Naturalmente, los líderes como Benito Juárez, Melchor Ocampo y Ponciano Arriaga instaron a continuar la resistencia. En algunas regiones del país, las revueltas campesinas estallaron para cumplir las demandas, como la división de grandes haciendas entre los campesinos y otras reformas. Pero estas demandas también incluyeron la continuación de la resistencia a los invasores de Estados Unidos. El Congreso se movilizó contra el tratado y urgió continuar la guerra. Según Manuel Rejón, un político liberal, el tratado significaría la conquista inevitable de la economía de México por los Estados Unidos. Él previó que la nueva frontera llevaría a la americanización de México, porque el comercio americano sería más cerca del interior de México. También él dudó que si los ciudadanos mexicanos en los territorios cedidos estarían protegidos en sus derechos civiles y de propiedad según lo prometido por el tratado. Los medios de rejones para los ciudadanos mexicanos en los territorios anexados fueron justificados pronto. Los indígenas de California fueron las víctimas de asesinato, esclavitud, robo de tierras y el hambre. Que ellos fueron rechazados la protección especificada en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 2 décadas, la población indígena de Estados Unidos se redujo en más de 100,000. Los habitantes hispanos de Nuevo México ganaron el estatus de ciudadanía. La Reforma, Guerra Civil y la intervención francesa. Los desastres sufridos por México bajo el gobierno conservador habían creado mucha repugnancia contra las políticas conservadoras.
Este evento estimuló un restablecimiento del liberalismo puro. Durante la guerra de 1846, las administraciones liberales llegaron al poder en los estados de Oaxaca y Michoacán. El nuevo gobernador en Michoacán era Melchor Ocampo. En Oaxaca, un abogado zapoteca, Benito Juárez, era el primer gobernador. Benito Juárez ganó una reputación de honestidad, eficiencia y simplicidad democrática. Ocampo y Juárez fueron los dos líderes del liberalismo renovado que marcó el comienzo del movimiento que se llama la Reforma. Como el liberalismo antiguo de la década de 1830, la Reforma apuntó a destruir las estructuras feudales e inculcar el capitalismo en México. Sin embargo, su ideología fue más enérgica que el liberalismo aristocrático e intelectual de moda. Mientras Santana regresó al poder en 1853 con su campaña terrorista contra todos los disidentes. Se autoproclamó Su Alteza Supremo. Esto estimuló una reunión de las fuerzas de la oposición que incluyeron muchos moderados y conservadores descontentos. En 1854, Juan Álvarez y el general Ignacio Confort hizo un llamamiento a la rebelión contra Santana. Esto fue para terminar la dictadura y la elección de una convención para redactar una nueva constitución. Dentro de un año, Santana fue exiliado por última vez y un gobierno provisional dominado por los puros asumió el cargo. Álvarez asumió como el presidente provisional. Álvarez designó Benito Juárez como ministro de Justicia y Miguel Lerdo de Tejada como ministro de Hacienda. Uno de los primeros actos oficiales de Juárez era emitir un decreto que se llamaba la Ley Juárez. Según esta ley, el Estado proclamó el derecho del Estado de limitar fueros clericales y militares a los asuntos de disciplina interna. Posteriormente, Lerdo de Tejada redactó la Ley Lerdo en 1856, también que prohibía la Iglesia poseer la tierra no utilizada para fines religiosos y obligó a la venta de todas estas propiedades a los arrendatarios. La ley intentó crear una clase media rural, pero la mayor parte de la tierra pasó a las manos de los grandes terratenientes. Los comerciantes y los capitalistas, porque la ley hizo provisión de la división de las propiedades de la iglesia. La ley prohibía a los pueblos indígenas de poseer las tierras y ordenó la venta de estas tierras en las mismas formas que las propiedades de la iglesia, pero excluyó los terrenos y los edificios diseñados. Como resultado, los indígenas de los pueblos nativos perdieron su derecho sobre sus terrenos y sus terrenos fueron subastados por la suma insignificante. La ley previó que los propietarios nativos deben tener la primera oportunidad de comprar, pero pocos podrían pagar el premio mínimo de la compra. Lerdo explicó
en una circular que la intención de su ley era que sus tierras comunitarias deben dividirse entre los nativos y no vender a los demás. Pero él insistió en que la existencia de las comunidades indígenas no debe ser tolerada. Y esto es precisamente uno de los objetivos de la ley. Lerdo también insistió en que las personas que alquilaron tierras indígenas tenían derecho a comprarlas si ellos deciden hacerlo. La tendencia a largo plazo de la política agraria liberal obligó división de las tierras comunales. Esto fortaleció los latifundios y aumentó el tamaño de la clase media rural. Mientras tanto, la Constitución de 1857, redactado por liberales moderados, proclamó la libertad de expresión, de prensa y de reunión. Fueros limitados, prohibición a la posesión de las tierras por las corporaciones eclesiásticas y civiles, y la proclamación de la santidad de la propiedad privada. También restableció la estructura federalista de 1824, pero sustituyó la legislatura bicameral por una cámara y eliminó el cargo de vicepresidente. Algunos líderes denunciaron el monopolio de la tierra, el peonaje y desigualdades de riqueza. Uno de ellos fue Ponciano Arriaga, que ofreció una solución relativamente moderada, como confiscar y subastar de los latifundios sin cultivar por el gobierno. Pero la oposición conservadora calificó el proyecto de Arriaga como comunista. Y la mayoría moderada tampoco consideró esta propuesta en la convención. Debido a la incorporación de la ley Lerdo y la ley Juárez dentro de la nueva Constitución, la Iglesia ahora entró en lucha política públicamente y excomulgó a todos los funcionarios públicos que tomaron el juramento de la lealtad. Todos estos eventos tomaron de forma de la contrarrevolución y pronto empezó la guerra de 3 años, en 1857. Pero durante la guerra, ambas partes encontraron los problemas de financiar la guerra. En julio de 1859, Juárez contraatacó a los cleros con la ayuda de las leyes de reforma que nacionalizaron toda la propiedad eclesiástica sin compensación, excepto los edificios de la iglesia. Las leyes también suprimieron todos los monasterios y establecieron la libertad de la religión con la separación de la iglesia y del Estado. La guerra terminó en el medio de 1860 con la derrota de los conservativos y ayuda a los gobiernos conservativos de Inglaterra, Francia y España. Las 3 potencias europeas intervinieron y exigieron una indemnización por los daños y perjuicios a sus nacionales y el pago de deudas justas. Tomando la nota de las características sospechosas de algunos de los reclamos, Juárez alegó la pobreza de México. No obstante, las 3 potencias invadieron y ocuparon Veracruz en 1862.
pero Francia, bajo Napoleón III, quería más y por eso envió el ejército francés para establecer la monarquía francesa. Para preparar el terreno para la llegada del nuevo gobernante de México, el ejército francés avanzó desde Veracruz hacia el interior del Puebla, donde los invasores franceses encontraron una resistencia muy fuerte de un tropel mexicano mal armados y sufrieron grandes bajas. Y por eso los mexicanos aún celebran el día 5 de mayo como el día de la fiesta nacional. Sin embargo, los franceses pronto controlaron algunas de las principales ciudades. Transformación de la Reforma después de la guerra. Juárez asumió la presidencia en agosto 1867 y se hizo un símbolo de la resistencia mexicana a los invasores extranjeros. Su gobierno heredó un país devastado, la agricultura y la industria estaban en ruinas y el valor de las exportaciones de México en 1877 estuvo por debajo del nivel de 1810. Por fin, Juárez fue elegido otra vez en 1871. En aquel año Juárez suprimió una revuelta por el general Porfirio Díaz, quien era un héroe de las guerras de la Reforma. Porfirio Díaz acusó a Juárez con el intento de ser un dictador, pero Juárez murió al año siguiente de un ataque al corazón y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada, sucedió como presidente interino. Él gobernó hasta 1876, pero Porfirio Díaz lo derrotó con la ayuda de un grupo de los capitalistas de Texas.